to your beauty with a burning violin. Aquí estamos en Radio Cultura, estamos en el 97.9 y ya estamos recibiendo a Seferino Reato, Superman Retweet. ¿Cómo viene hoy Seferino? Viene muy bien, buen día para todos. Hola Quique, ¿cómo estás? Un día importante hoy, porque vamos a hablar con un amigo que además es periodista, es italiano, pero también es argentino, Guido Gasoli, que está en Roma. Él es corresponsal en Argentina y en la región de un diario no muy conocido acá, pero que a mí me gusta mucho, que es Il Fatto Quotidiano. Es un diario relativamente nuevo, muy importante, yo diría uno de los más importantes de Italia. ¿Cómo estás, Guido Gasoli? ¿Cómo estás? Sí, yo bien, Cefe, ¿qué tal ahí en Buenos Aires? Acá en Roma el reporte es 34 grados el día de hoy, pero con respecto a la temperatura que tuvimos los otros días parece casi un frío polar. Y una situación bastante tranquila con una Roma, ciudad donde le estoy hablando, en este momento que está prácticamente vacía y en la cual pasear es verdaderamente un lujo para gozando de toda la arquitectura, de toda la típica atmósfera de esta ciudad eterna, como dicen todos. Qué lindo estar en Roma para el Ferragosto, para esta época, no hay nadie y tenés toda la ciudad para vos. Ahora, Guido, también si quisieras volver no podrías, ¿eh? Así que trata de pasarla bien allá, porque no hay muchas posibilidades, ¿eh? Sí, esto ya lo sé, pero por ejemplo, escucho cada día, recibo mensajes de un montón de argentinos que se están viniendo, quieren venirse a Italia, que pero están en una confusión impresionante, sobre todo porque ellos piensan, y por lo menos esta es digamos así, un chusme que se ha extendido mucho en la Argentina, que es suficiente la aplicación Mi Argentina para reemplazar el Green Pass, y esta es una información totalmente equivocada, porque si uno de ustedes viene acá, aparte que tiene que haberse hecho una vacuna aprobada por la EMA, o sea, por la Unión Europea, una de las 4 vacunas, recordamos a los oyentes, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Johnson, y después con este certificado ir a la ASL, la unidad sanitaria local, la unidad de salud que está en cada barrio de cada ciudad, en cada pueblo en Italia. Presentando esto, en 2 minutos se le hace el Green Pass y ahí pueden circular libremente en todo el país y en toda la Unión Europea. O sea, tienen que tener una de estas 4 vacunas, las 2 dosis en el caso que correspondan, ¿verdad? Sí, también una dosis es suficiente. Ojo, yo tengo personas que vinieron acá y ya están acá con una dosis. Pero hay muchos que se vinieron y con esta aplicación argentina, pensando que el problema estaba solucionado. En muchos restaurantes, obviamente, como quien te chequea no es un policía, sino un mozo, dejaron pasar la cosa porque total lo importante es conquistar un cliente, y así que se crearon bastante problemas porque, sabes, en Italia nunca pasa nada, pero el día que te pase algo vas a tener un lío bárbaro, como dicen allá en la Argentina. Ahora, la situación, por lo que estaba leyendo y viendo en los noticieros, con respecto al COVID y a la pandemia, ha mejorado sustancialmente, ¿verdad? Sí, ha mejorado muchísimo. En primer lugar, ha mejorado porque tenemos el 67% de la población vacunada con 2 dosis. 67. Y luego, 67, si hoy llegamos al 67, el famoso número 67. Y luego porque objetivamente esta cepa Delta, que tanto miedo brindaba en su desembarque en el viejo continente y contemporáneamente o casi en contemporánea también en Latinoamérica, al final se ha demostrado, uso un término bien argentino, un gripón, o sea, una gripe importante. ¿Por qué? Porque el número de los muertos en cualquier lugar es absolutamente súper bajo. También eso, sí me parece...
Eso es una buena noticia, Guido, también para nosotros, que claro, venimos de atrás en la proyección de esta enfermedad y para nosotros la variante Delta todavía sigue siendo una amenaza importante. Vos decís que en Italia y en otros países que van un poquito más adelante en el desplazamiento geográfico de la pandemia, en esos países no ha tenido afortunadamente el resultado que se esperaba. Exactamente, sí, ha tenido a nivel de peligro, obviamente, un resultado más bajo si lo comparamos con la otra, con la cepa anterior, pero ya se habla de una cepa nueva que al comienzo para la cepa lambda, que la llaman también la andina, como la cepa delta era hindú, ahora le dieron la patente de los Andes a esta nueva cepa que al comienzo parecía ser resistentísima, parecía resistir a toda la vacuna y que luego de 4 o 5 días de estudio se demostró que es sensible a toda la vacuna y entonces, por lo menos por el momento, no representa un peligro. En Italia ya se han registrado solamente pero 2 casos de esta nueva cepa lambda. Por ejemplo, ayer o hoy, ¿cuál fue el último número de muertes diarias que recordás? Mira, el último número de muerte a diario es como un poco hablar del dólar en la Argentina, ahora te explico por qué. Ayer fueron 54, que es un número importante, pero los contagiados fueron 5.273, cuando 2 días antes eran 7.000 con 14 muertos y el día anterior eran 6.000 con 7 muertos solamente. Entonces, o sea, es un sube y baja, ¿viste? Que sí. En la Argentina están acostumbrados con los sube y baja financieros y del cambio del verde, digamos así, y acá está pasando esto. Hoy todavía no disponemos de datos porque los datos se editan a las 18 horas, acá son las 3:15 de la tarde. Pero vuelvo a repetirle, es un sube y baja y no hay un camino cierto de subida o un camino cierto de bajada importante. Es un sube y baja, entonces las previsiones se pueden hacer por todo lado. Lo único cierto es que Italia y por el momento es toda zona blanca, pero tanto la Sicilia como la Cerdeña tienen el riesgo en 48 horas. Esto dependerá de los datos que llegan. Recordamos a los oyentes que en Italia no solamente se vacuna a lo loco, pero prácticamente se hacen hisopados a rolete, digamos así. Son alrededor de una medida de 300.000 hisopados por día. Entonces, basándose sobre ese dato, se puede decir que si los índices suben, tanto Sicilia como Cerdeña se van a encontrar en zona amarilla y consecuentemente van a volver algunas restricciones que ahora prácticamente no existen. Ahora, claro, vos decís 300.000 hisopados por día, si tenés entre 5 y 7.000 contagiados, el índice de positividad es muy bajo. Exactamente. Y por eso vos sabés que lo que no ha pasado lamentablemente en mi querida Argentina, porque yo todavía me considero un argentano, es eso, que en la Argentina se decidió la cuarentena estricta, pero con un número de hisopados muy bajo. Y la situación la podés arreglar y manejar solamente si tenés un número de hisopados altísimo que te permite conocer los datos ciudad por ciudad prácticamente, claro, y así tomar la medida y subir o bajar las restricciones. Claro, estaba leyendo que una de las claves para soportar bien esta variante Delta, que afortunadamente no es tan grave como se pensaba, es tener la mayor cantidad posible de la población vacunada en forma completa. Italia tiene el 67% de la población con las 2 dosis que correspondan, en el caso que correspondan 2. Nosotros estamos en el 20% y eso, Guido, es algo que nos preocupa, ¿no? Sí, te lo digo como si fuera ahí en Buenos Aires, ciudad que extraño
muchísimo, de la cual vos sabés que la recontramos. Es como si estuvimos ahora en una típica charla de café que se hacen en todos los mejores cafés de Buenos Aires, que a mí me encantan. Lamentablemente, lo que ha faltado y lo que está faltando muchísimos son la medida tanto de prevención como de solución, por lo menos parcial, de este problema. Si no hay una vacuna masiva, es claro que la cepa Delta tiene pista libre. Vos que seguís la realidad argentina y seguís escribiendo Sí. para el Fatto Quotidiano. Sí. Y también para el ¿Viste subsidiario. también para el subsidiario. Sí, bajo el seudónimo de Arturo Illia. ¿Por qué Arturo Illia? Porque me entusiasmó su figura. O sea, cuando ves yo creo que en Latinoamérica nunca existió un presidente de un Estado con una ética y una moral tan impresionante como el doctor Arturo Illia. Y a mí esto cuando empecé a conocer su familia, que me contaron anécdotas, entrevisté a la ICA, le hice 3 entrevistas. Y después empecé a estudiar biografías sobre él, me di cuenta que esta para mí, ojo, no soy dueño de ninguna verdad, pero para mí el periodo de Illia fue la ocasión en la cual la Argentina verdaderamente perdió el tren de transformarse en una verdadera potencia mundial. Bueno, en principio no sabía eso, pero sí acuerdo porque después tuvimos un golpe militar que fue desastroso, ¿no? Exactamente. Y además hecho por una persona que venía de su mismo pueblito en la provincia de Sondrio, porque Onganía e Ilian eran prácticamente, tenían los padres que nacieron en el mismo pueblito en la provincia de Sondrio, en el norte de Italia, a los límites con Suiza. Ah, bien, Guido. ¿Cómo se llama ese medio, el segundo que nombraste? El segundo medio se llama subsidiario.net, tiene alrededor de 5 millones de lectores por mes y uno de los medios de opinión más leídos en Italia, del cual soy orgulloso de colaborar. Empecé a colaborar como experto de economía del transporte aéreo, que es otra cosa que me interesa muchísimo, y luego, como supieron que yo estaba en Argentina, me nombraron de golpe y porrazo corresponsal y empecé a escribir mis notas que se editan cada martes sobre Latinoamérica. Guido, porque vos trabajaste en Alitalia también, por eso sabés tanto. Exactamente. ¿Y cómo está Alitalia? ¿Va a volver a volar, supongo? Mira, lo de Alitalia, la verdad que es un cuento chino donde yo creo que Borges se encontraría recontra feliz porque para mí hemos sobrevolado este término un poco en chiste los límites de la metafísica, porque ayer se hizo el primer vuelo de la nueva compañía que se llama ITA, pero todavía parece casi cierto que esta nueva compañía va a alquilar la firma Alitalia, entonces el nombre Alitalia, que para este país es un símbolo de positividad impresionante y también de historia políticas muy deprimentes por cómo la clase política la ha destruido. Imaginámonos que en el 1998 Alitalia se estaba transformando en la mayor compañía europea con un convenio con KLM y luego los políticos italianos y la Unión Europea pusieron la traba y el sueño no se realizó. Pero ahora puede ser que seguramente en el mes de octubre esta compañía ITA se va a convertir en Alitalia ITA, va a manobrar, digamos así, lo que queda de la Alitalia en administración controlada y entonces vamos a tener una pequeña compañía de banderita, si se puede usar este término, porque no vamos a tener más de 50 aviones y las rutas van a ser muy limitadas. Ahora, ¿has visto que el país nuestro, Argentina, está prácticamente cerrada al tráfico aéreo? Eso es algo tan llamativo, tener miles de argentinos todavía varados en el exterior, que a mí me cuesta a veces trabajo creer que se pueda tomar ese tipo de decisiones.
Pero bueno, no te quiero influir en la pregunta, que es la No, no. siguiente. ¿Cómo lo ves vos? Ma io come lo veo, permitime, un país en el cual el presidente se pone a los gritos definiendo ignorantes y, bueno, uso un término así, la persona que no respetan la regla de la cuarentena y después es el primero en violarla, no solamente en la famosa cena de cumple de la mujer, sino en otras ocasiones, es un país que va a parir siempre decisiones equivocadas. Y esta de cerrar el tráfico aéreo, discúlpame el francés, es una pavada atómica, porque vos cerrás Ezeiza, pero andate a la frontera con Bolivia, donde prácticamente es un tráfico a cielo abierto. O sea, si un país se cierra todo. Y cerrar solamente los vuelos significa un país que quiere aislarse. Y como siempre, caer en el mismo error, yo diría casi eterno, entre comillas, siempre de poner la cabeza por atrás, mirando al pasado, en vez de poner la cabeza por adelante y mirar al futuro. Pero el peronismo es así, ¿qué puedo decir? Guido Gazzoli, estamos hablando con él, que es periodista italiano, pero vieron ustedes qué bien que habla el castellano, porque él ha vivido mucho tiempo en la Argentina y sigue viviendo, porque va y viene. Bueno, ahora se ha tenido que quedar ahí. Pero, Guido, ya que hablamos de aislamiento y demás, ha habido un hecho que acá nos ha conmocionado mucho, como a todo el mundo, y he visto que en Italia también, que es la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. Y en Italia, como en Europa, esto ha calado mucho porque Italia ha estado comprometido con la fuerza internacional de intervención en Afganistán. Exacto. ¿Cuántos ya han sido vueltos al país todos los italianos que estaban en Italia o no? No, se está todavía organizando esa operación y te puedo decir, utilizando un francesismo, que a mí personalmente me da mucho asco, y discúlpame si uso esta palabra, pero estoy verdaderamente enojado, no solamente por la situación que se ha desarrollado en Afganistán, sobre la cual si quieres hablamos, que pero el canciller italiano en un momento tan difícil, en vez de estar encerrado en su oficina a la Farnesina, gastando cada gota de energía para organizar esta situación, está tirado en una playa de la Puglia pasándose la bomba. Y esto verdaderamente es algo que no me gusta para nada. Pero sí, nosotros hemos sido afectados porque Italia pagó una cuenta de alrededor de más de 50 muertos en este asunto, porque teníamos prácticamente muchísimos soldados y 3 bases en Afganistán. Así que, y la cuenta fue alta también a nivel económico porque Italia gastó 25 mil millones de dólares en esta operación, que al final, si puedo usar un término de Enrique Pinti que me encanta y que se adapta muy bien en una situación como esta, se ha revelado una nube de pedo impresionante con la cual la política, el occidente ha demostrado verdaderamente una ineptitud, una ignorancia y una debilez, como siempre pasa cuando hay que acercarse a otra cultura y tratar de entenderla. El mismo error que se hizo con Libia, y que ahí fue el gran protagonista, fue el presidente francés Sarkozy, que al final decidió, creyendo que matar a Gaddafi era la solución de todos los problemas para permitir a Total y ELF, las 2 compañías petroleras francesas, de entrar en Libia. Bueno, sin entender que Gaddafi era una persona mala, no era ningún santo, por favor, que pero era el que manejaba toda la tribus. O sea, nosotros nos acercamos a la otra cultura, tratamos de enseñar la nuestra, sin pero antes entender. Del mundo árabe no entendemos nada. Yo he vivido 3 años cuando era adolescente, 3 años en la Algeria. En una Algeria, y yo quedé entusiasmado de ese mundo árabe. Me pareció de vivir casi una especie de 1000 y una noche, con valores impresionantes y todo eso.
hay que vivir una cultura y tratar de aprender para después hacer una intervención. Porque si se interviene así, solamente con las armas y con la idea que la democracia occidental es la solución de todos los males del mundo, saludos al obispo y un besito al papa, no solucionamos nada. Claro, claro, vos decís que es, claro, 20 años después, ahora los talibanes, he visto que la televisión italiana, como acá la Argentina, está muy preocupada por lo que le sucederá con la población afgana, ¿verdad? Especialmente con las mujeres. Claro, con la mujer. Pero la cosa que a mí otra cosa que me hace enojar, porque, porca miseria, todas las organizaciones feministas italianas, un poco como pasó en Argentina con el famoso asunto del party que el presidente le dio la culpa a Fabio, pero todas las organizaciones en defensa de la mujer y todo esto, prácticamente comunicado cero, están en un silencio que a mí me llama muchísimo la atención, porque la mujer en la Sharia está considerada como, discúlpame si uso esta palabra, un trapo de piso y nada más, no tiene ninguna importancia. En la cultura árabe sí, en la cultura árabe, ma en la cultura talebana prácticamente no existe. Claro, ese es el gran temor. ¿Y qué cosa? El otro temor es el tema de que vuelva a ser lo que se dice en Estados Unidos, en otras capitales, un santuario del terrorismo, Afganistán. Exacto. Ahora, exacto. Pero no le conviene. Ahora, te cuento que acá nuestro canciller todavía no se expidieron sobre el tema, el gobierno de Alberto Fernández, pero en cualquier momento lo hacen. Había acá los tuiteros, los usuarios de las redes sociales, hay gente muy creativa y decía que al final los talibanes dijeron que volvían mejores. ¿Te acordás vos de que decían los kirchneristas, ¿no? Que volvían mejores, pero... Sí, siempre vuelven mejores. Con mejores cuentas, además. Esto sí. Ahora, ¿cuándo pensás estar por acá, Guido? Mira, yo rezo para que en el mes de octubre pueda estar allá y volver a mi tano argentanidad. Ok, pero bueno, todo depende de cómo se levanta alguien ahí en la Argentina, perdón, cómo se levanta alguien, mujer ahí en la Argentina, porque el hombre prácticamente, para mí, no, es un secretario adjunto, y cómo anda la cosa y se destraba este bloqueo que para mí es francamente estúpido. Por las dudas andás haciendo un lugarcito en tu casa. Bueno, sí, esto sí, ya son muchos lo que se quieren venir a vivir acá, pero ojo que yo en el 2001 estuve participando activamente prácticamente a la fuga de muchísimos argentinos hacia el primer mundo, allá vamos. Pero le quiero decir que estuve atrás de mucha gente que luego de un par o 3 de años se volvió a la Argentina porque aprendió que el primer mundo no es un paraíso terrenal. Las cosas hay que combatirlas adentro, en tu país, para así que las cosas mejoren. Porque imagínense si luego de 4 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, los tanos que se quedaron en Italia iban a votar nuevamente a Mussolini porque en los 4 años no habían salido de una crisis. Muy bien, lamentablemente, para que esta crisis pase se necesitan 10 años. Y yo estoy ahora haciendo una comparación infeliz con una guerra que obviamente no es de la de Argentina, pero el despilfarro y la falta de cultura, de ideas y prácticamente la gran corrupción han dejado a la Argentina en una situación que para mí podría ser hasta peor de 2001, pero no hay que rendirse y convencer a cada persona que nos rodea que tenemos que estar ahí y luchar para que este país
tan lindo y que yo recontramo vuelva a ser una república y no un virreinato, como lo es ahora. Muy bien, o sea que tu mensaje sería, argentinos, en vez de pensar en irse afuera donde tampoco estamos en el paraíso, luchen en su patria, por su país, porque vivir afuera, y tenés razón Guido, es muy difícil. Y sí, te la hago corta. De los que vinieron el 2001 había un montón de amigos míos. Ah, sí, yo vengo a Italia porque acá lo que hago, trabajo como mozo, en Italia voy a tener un trabajo mejor. Y yo le decía a esta gente, disculpen chicos, despiértense un rato. O díganme en qué pedo están, porque no es que acá le ponen un tapiz rojo, llegan al aeropuerto, hay una banda que le toca el himno y después le dicen, ahora vaya a un hotel y cuando se despierta, luego de un desayuno impresionante, le vamos a ofrecer 10 trabajos. Y toda esa gente terminó haciendo ¿qué? Mozo en un restaurante. Entonces se volvió ahí completamente desilusionada. Y si bien acuerdo, hubo también una película que trataba de este tema, una película muy linda que tenía el mensaje que ahora yo le estoy brindando. Italia no es ningún paraíso, la Unión Europea no es ningún paraíso. Cierto, tenemos el problema que Italia es el país más viejo de toda la Europa, necesitamos jóvenes. Esto sí, pero ojo, hay que llegar con ganas de trabajo y sobre todo con ganas de sacrificio. O sea que hay que pensarla de nuevo. Y cada uno vea si es conveniente hacer todo eso. Muy bien, Guido. Una otra cosita que me quedó, y alguien me está preguntando acá. En este Sí. momento en Italia, para tener una perspectiva de nuestro futuro, Sí. ¿cómo está el tema de los cuidados respecto del COVID-19? ¿Están usando Sí. barbijos de manera obligatoria? ¿Cómo es eso? Allora, las medidas son las siguientes. En este preciso momento que son las 15:35 de la tarde. Vos tenés que usar el barbico solamente en los lugares encerrados. Al aire libre, pista libre. ¿Ok? No tenés que usar el barbico. En los lugares encerrados tenés que mantener la distancia de seguridad. En los restaurantes y cuando participar a un evento cultural, teatro, cine, o vas a la cancha, recordamos a todos los oyentes que el campeonato italiano empezará el domingo, tienes que tener el Green Pass, donde para tener este Green Pass tenés que tener una o dos vacunas ya hechas, o si no, hacerte un hisopado molecular que en Italia cuesta 100 euros. Si no tenés esta característica, no podés entrar a la cancha a ver tu equipo o participar a algún otro evento cultural. A partir del 1 de septiembre, acuérdense, a partir del 1 de septiembre, el Green Pass será obligatorio también sobre los trenes de larga distancia y los colectivos de larga distancia. Ya es obligatorio si tomas un vuelo. Había algunos problemas con el Green Pass, pero finalmente fue adoptado y funciona con regularidad. El problema ha sido un problema bastante ideológico, porque la gente que no es que está en contra de la vacunación, porque el frente del Novax incluye unos locos de la guerra que piensan que la próxima cepa va a venir con los marcianos, o que hablan de complotes mundiales de fulano de mengano, pero hay también gente que tiene una cierta edad y que dice, yo cómo puedo estar seguro de una vacuna que un día me dicen que puede provocar esto, el día después no, luego lo desmienten. O sea, es un panorama, el de la vacunación, que es bastante fraccionado y donde hay un 30% de la población italiana que está todavía resistiendo a todo eso. Y en los hospitales la mayoría de las personas que están por razones de COVID es gente que no se vacunó. Ok, o sea que pero el Green Pass es visto como una limitación de tu libertad. Y entonces, hasta la semana pasada, cuando las ciudades estaban obviamente llenas de sus habitantes, cada sábado
en muchas ciudades italianas se organizaban manifestaciones en contra de esta medida, que muchos ven como una, digamos así, un quiebre de la Constitución italiana, olvidándose que estamos en un estado de emergencia hasta el día 31 de diciembre y que en un estado de emergencia sanitario el Estado efectivamente puede hacer esto, pero no puede obligarte a vacunarte. Ahora, pero la actividad económica, los restaurantes, los negocios, ¿se ve que están retomando, se está retomando o hay muchos locales cerrados? ¿Cómo es el panorama a simple vista en la calle? Cefe, hay muchísimos lugares encerrados. Yo te diría casi comparado esa temporada con la del año pasado, también a nivel turístico, esta temporada no está andando muy bien. Esperamos en el mes entre octubre y noviembre, que son los meses a nivel laborales más calientes, digamos así, de Italia, alrededor de 2 millones de despidos. Ya muchísimas actividades han encerrado, simplemente porque el gobierno, que había prometido el oro el moro de ayuda a todos, al final cumplió más o menos el 25%. Y muchos trabajadores, especialmente muchas familias que manejaban tiendas o restaurantes, a veces desde hace medio siglo, tuvieron que cerrar su actividad. Entonces, por un lado, por la economía no anda muy bien. Por el otro lado, pero, la organización gubernamental que se ocupa de buscar trabajo, que se llama AMPA, ha señalizado que en Italia hay una falta de 300.000 lugares de trabajo. O sea, que hay 300.000 lugares de trabajo que están esperando a alguien que venga a trabajar y no lo encuentra. Y una famosa empresa de transporte italiano está buscando 50 camioneros, y le paga hasta la patente, la licencia, si no la tienen, y no lo encuentra. Moyanistas, abstenerse de venir acá. Ahora, qué cosa tan compleja, ¿qué estará pasando ahí, no? Sí, son cosas que son, o sea, parece de vivir un cuento metafísico, como vuelvo a repetirte, porque por un lado hay 2 millones de personas que se van a encontrar casi seguramente en la calle, y por el otro lado hay un hambre de 400.000 trabajadores que no puede ser satisfecha. ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera hacer esos trabajos. Guido, qué placer charlar con vos. Vamos a recordar entonces Guido Gasoli y el subsidiario.it, y van a encontrar ahí una persona que firma con un seudónimo que ustedes conocen, Arturo Ilia. ¿Quién es? Guido Gasoli, admirador de Ilia en Roma. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias, amigo Cefe. Ha sido un gesto y un gustazo impresionante hablar contigo, y bueno, por lo menos por unos minutos he vuelto a la charla de café de Buenos Aires, que tanto me encanta, de Buenos Aires y de toda la Argentina, por supuesto. Arrivederci desde la bella Roma. Te extrañamos mucho. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Solamente compartimos música aquí en Retweet, el programa Seferino Riato, y aquí estamos con Ariana Sayed. Un tema para hoy, Afghan Mother. Acá lo tenés. Estamos compartiendo la cantante Ariana Sayed, una de las cantantes más famosas de Afganistán, quien vive en el extranjero. Publicó la bandera de Afganistán con el mensaje: mantente fuerte, mi hermosa, rota y triste patria, lo siento mucho. La artista también se quejó del silencio del mundo mientras usa el hashtag United Nations. Ariana
quien ha recibido múltiples amenazas por parte de los afganos conservadores que se enojan por el vestuario que utiliza en sus presentaciones, hizo un llamamiento a proteger a las personas afectadas por el conflicto. Se comprometió a destinar el 20% de los ingresos de su red social en las personas desplazadas, especialmente a las madres con niños pequeños. Prometió, la compartimos aquí, es Ariana Sayed. Seferino. Bien, Quique, estamos esperando para hablar con Andrés Repeto, que es un especialista en Acá estoy, relaciones internacionales, y ahí lo vemos emerger. Bueno, acá estoy. Espera que prendo yo. Andrés, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Yo no los veo, pero bueno, acá estoy. Me siento bien entonces en la silla. Muy bien. Tenía mucho interés en hablar con vos de lo que está pasando en Afganistán, porque fíjate, es la noticia en todos los diarios y noticieros del mundo, ¿verdad? ¿A qué atribuís vos el hecho de que esté teniendo tanta repercusión el retorno de los talibanes? Yo creo que por dos motivos fundamentales, o tres. Uno, la derrota militar de una potencia como es Estados Unidos. Dos, la guerra de las imágenes, ¿no?, que siempre nos impacta tanto, y quizás para muchos países occidentales, digamos, estamos viendo como la edad de piedra prácticamente. Y también lo que yo veía, Seferino, en estas últimas horas, digo, el poder de la lucha de la mujer por sus derechos es tan fuerte que incluso hasta los talibanes están viendo cómo ayornarse, por lo menos en discurso, ¿no? No digo que lo vayan a hacer, pero creo que hoy a los talibanes, entre las cosas que les preocupan y están tratando de manejar, no es todavía la ocupación occidental y de las fuerzas americanas o estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, sino el mensaje que buscan dar de su nuevo trato hacia la mujer, ¿no? Entonces, me parece que es la fuerza del movimiento de las mujeres a nivel global, que creo que como por lo que pasó hace 20 años, por lo que vimos, que era lo que nos impactaba antes de la entrada de Bin Laden y de Al Qaeda y de lo que generó esta invasión, ¿no? Porque Estados Unidos ocupa el país porque estaba ahí Bin Laden, que era el líder de la red terrorista global Al Qaeda, y eso genera que Estados Unidos diga, bueno, allá vamos, ¿no?, con una coalición internacional. Y después no se pudieron ir de ese pantano. Paradójicamente a Bin Laden nunca lo atraparon en Afganistán, sino que lo matan y capturan en Pakistán, un país vecino de Afganistán, pero un país que supuestamente estaba ayudando a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, y Bin Laden estaba jubilado en una casa con toda su familia en un barrio donde vivían los generales pakistaníes, ¿no? Digo, bueno, esas cosas de la vida. Pero yo creo que el impacto y lo que llama la atención, bueno, ver caer gente que se agarra como si fuese un extra de la película de Tom Cruise, de el fuselaje de un avión para escapar, ¿no? Y esa desesperación, y quizás porque nosotros nos ponemos un poco en el papel de lo que debe estar pasando esa gente con tanto temor, por la caída de un imperio como Estados Unidos en esa guerra. Bueno, yo creo que son varias las cosas que generan que Afganistán sea noticia y nos impacte, ¿no? Y el tema de la pérdida de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Es una derrota. ¿Vos cómo crees que esto va a repercutir en las relaciones internacionales? Porque Biden recién comienza su gestión, y si bien esto venía ya desde la gestión anterior, explota, digamos, en la gestión de él, sí, ¿no? Con él. Sí, porque él es vos si querés andar diciéndome si me escuchás, ¿no? Por las dudas. Sí, bárbaro, te escucho bien. Bueno, vos decime y si no retomo. Sí, el costo político lo paga él porque es el Commander-in-Chief actual. No es que dijo no nos vamos, por más que Trump dijo nos vamos. El tema es que él debe estar pegándole patadas en los traseros a los generales que le dijeron tranquilo que Kabul va a caer recién en 3 o 4 meses, y Kabul cayó en 2 días. Entonces, no es solo que se van, sino cómo se están yendo. Entonces, ese caos en el aeropuerto, bueno, todo eso genera una doble derrota. Por eso yo te hablo de la guerra de las imágenes, ¿no? Y en esa guerra de las imágenes, los talibán vuelven a poner a una mujer conduciendo un noticiero, prometen ciertas cosas. Bueno, del dicho al hecho veremos y cuántos. Pero bueno, lo que a mí me llamó la atención es, aunque sea
una mentira, digo, los tipos entienden que el mundo de hace 20 años cambió, y el reclamo de las mujeres es tan fuerte a nivel global que incluso ellos, en principio, tienen que prometer algo diferente. Por supuesto, ellos te dicen de acuerdo a nuestra interpretación de la ley islámica, ¿no? Y bueno, y ahí habrá un sinfín de interrogantes. Y geopolíticamente cambió porque se está yendo a Estados Unidos y entra China, en principio, y Rusia, ¿no? E Irán y Qatar, y bueno, el pedacito ese de ajedrez del tablero lo están ocupando otros. Yo creo que hoy los talibán lo único que quieren es ratificar que se van a quedar en el país, que no los van a volver a invadir, aunque creo que muchos van a pensar por mucho tiempo no repetir el error de los estadounidenses, de los soviéticos ni de los británicos. Bien, ahora todo ese concepto que es tan caro a los demócratas norteamericanos, en el sentido de los valores, de la democracia, de las libertades, esa especie de intervencionismo liberal occidental, quedó en crisis, ¿no? Mirá, el mundo hoy está separado, si Bush dijo en su momento, Bush hijo, atacar después de ser atacado no es defensa sino un suicidio, y por eso implementó la política de los ataques preventivos, ¿no? Y donde hubiera terroristas, ellos iban a intervenir directa o indirectamente, no importara si lo sabía o no, como fue la excusa de la guerra de Irak, que después generó un monstruo más poderoso que Al-Qaeda. Biden separó el mundo o está dividiendo el mundo entre democracias y gobiernos totalitarios. Entonces sí, claramente lo van a mirar por televisión, ¿no? Lo que pasa en Afganistán. A menos que me sorprenda y haya algún tipo de acuerdo y negocien algo, digo, pero me parece que no son los que van a opinar lo que pasa en Afganistán, y los que entran, la verdad que no son muy amantes de las libertades y de los derechos. Sí, es un cambio muy importante, ¿no? Porque es como que antes se creía que con la democracia occidental, las libertades, se podía incluso restaurar lo que se llamaban estados fallidos. Hoy ese optimismo terminó Sí, en Estados Unidos con los nombre, demócratas, así que... Claro, Seferino, también hay que decir que bajo la excusa de que te democratizo y te libero, te mato primero, ¿no? Es decir, Claro. Vaciaron las bombas en Irak bajo la excusa de la democracia y de la libertad. Lo que está pasando en Afganistán también es responsabilidad de quienes durante 20 años no han logrado cumplir mucho de lo que prometían. Bueno, hoy Biden dice, no, nosotros no prometimos democracia ni reconstrucción, creo que más o menos esas fueron sus palabras. Sí. Nuestro objetivo era atrapar a Osama Bin Laden. Bueno, ni siquiera lo atraparon ahí, ¿no? Claro, no, claro, era una ideología, obviamente, pero era un concepto muy fuerte, y ahora hay que ver hacia dónde vamos, porque va a ser una cuestión distinta el rol que los propios Estados Unidos y sus aliados se atribuyan en el mundo, ¿verdad? Sí, yo igual creo que acá la disputa, o sea, lo que estamos viendo en ese pequeño pedacito del tablero global también es lo que se está dando a nivel marco, ¿no? En general. Digo, la pandemia aceleró los tiempos, trajo el futuro al presente y puso de forma radical el enfrentamiento de China o de Estados Unidos con China y China con Estados Unidos, incluso con roces de posibles contactos militares, contactos de enfrentamientos, ¿no? Por eso Biden hace esta diferenciación, ¿no? Lo que viene o son gobiernos democráticos o gobiernos totalitarios. Yo creo que lo que viene en el mundo como colación de lo que va a enfrentar el mundo en el futuro es justamente eso, ¿no? Las democracias cada vez más débiles. Bueno, la debilidad institucional la hemos visto en nuestra región, la hemos visto en el propio Estados Unidos, donde Trump intentó hacer un golpe de Estado. Sí. Digo, la pandemia nos restringe las libertades. Bueno, el cambio climático también generará eso, es decir, ante el caos que nos están diciendo que va a venir, porque yo entiendo, estamos hablando de Afganistán y es la noticia por infinitas razones, pero el mundo se sigue manejando como en el siglo XIX, o quienes gobiernan se siguen manejando como en el siglo XIX, y no tenemos en cuenta que quizás en un par de décadas nos debatamos las fronteras y los estados-naciones, si es que, como dicen los científicos,
de acá al 2050, 1.400 millones de personas van a estar movilizándose como consecuencia de los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, digo, hay mucho debate de acá para adelante, pero todavía no hemos cambiado el chip del mundo al que nos tenemos que adaptar, ¿no? También Sí. eso me deja pensando, por lo menos a mí, ¿no? Sí, Andrés, repito, muchas gracias por el llamado y nos has dejado unas reflexiones muy importantes. Una, la pandemia, ¿no? Tenemos que ver también estos cambios, estas novedades dentro de ese marco de un efecto, de una circunstancia no querida que está cambiando todo. Y después Y la esto pandemia es solamente la punta del iceberg, ¿eh? sí, sí, Es la punta claro, del iceberg claro. de lo que viene. Es un momento de grandes cambios, estamos asistiendo. Y sí, nos has dejado pensando, pero nos incorporaste muchos elementos nuevos como el tema de la mujer y hasta los talibanes tienen que rendirse ante esa evidencia de que algo ha cambiado y mucho respecto del mundo de hace 20 años. Muchas Sí, gracias, claro que Andrés, respeto. ellos van a decir que de ahí a que lo hagan, ¿no? Claro, Veremos. hay que ver, está en desarrollo todo. Muchas gracias, Andrés, respeto. A ustedes, un placer.